Cada vez nos acercamos más y más a ese 7 de mayo, donde elegiremos a los consejeros del Consejo Constitucional en este nuevo proceso constituyente, y nosotros seguimos en nuestra tarea de tratar de conocer a la mayor cantidad de los candidatos posibles. Hoy día nos acompaña Nancy Carola Márquez, ella es candidata de Convergencia Social al Consejo por la región de los Lagos y va en el Pacto Unidad para Chile. Nancy Carola, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Estoy muy bien desde Chiloé, desde acá, desde mi casa, para el mundo. Muchas gracias por la Eso. invitación, Patricia. Oigan, Nancy, no queda nada. 6 fines de semana nos separan de esa elección y a ratos se siente que no hay mucho ánimo electoral, la gente no está muy enchufada con este nuevo proceso, así pareciera. ¿Cómo lo ha visto usted en las calles, en la campaña? ¿Cómo va eso? Sí, o sea, yo creo que hay una sensación como de lejanía respecto a este proceso, como que tampoco hay mucha información. O sea, yo creo que la gente algunas veces nos ha pasado, la gente piensa que tiene que ir a aprobar o a rechazar, por ejemplo, y no a votar por personas. Así que estamos en la campaña, en la parte uno, que es como esta parte donde uno va a instalar el nombre y va a instalar un poco el proceso en el que estamos. Nosotros hemos estado en eso en estos días, invitando a informarse, a participar, que se vote el 7 de mayo, el voto es obligatorio, que las candidaturas son de carácter regional, por tanto, si yo soy de Chiloé, todo el mundo que vive en los lagos puede apoyarme con su voto, no solo la gente que vive en Chiloé, y todas esas condiciones que son más bien como técnicas o más prácticas del voto, que efectivamente hay un desconocimiento, pero también es labor de las candidaturas, informar, convocar y ser parte de este proceso finalmente como de educar a la ciudadanía, en que este proceso además es importante, ¿verdad? No hay que dejarlo como un proceso menor. Nos ha pasado que la gente dice, oye, hemos votado tanto este último tiempo, ¿no? Hemos votado tanto, pero nosotros decimos, bueno, es parte de la democracia, queremos más participación y por tanto requiere que la responsabilidad de ir a votar, ¿no? Y por eso estamos en ese proceso de educar en esta primera fase de la campaña. Bueno, y a propósito de ese deber cívico de ir a votar, ahora se suma el nuevo factor que usted misma lo recordaba, que es un voto obligatorio el 7 de mayo. Eh, Considerando esta quizás desconexión y el que las personas no están tan informadas con lo que hay que votar o con el mismo proceso, ¿cómo anticipa que podría venirse el resultado final, los votos blancos, los nulos? ¿Cómo lo anticipa usted? Y además es un voto obligatorio sin inscripción previa en el registro electoral, ¿no? Todavía es que antes uno se inscribía, ¿verdad? Hoy día es voto libre y obligatorio. Yo creo que estamos todos expectantes, más allá del resultado de cada campaña, que por cierto no quiere que te vaya muy bien, ¿no? Para eso estamos acá y queremos llegar a los 50 representantes al Consejo, pero claramente hay una cierta ansiedad política por entender cómo se viene la estructura política y votante de acá para adelante, ¿no? Tenemos además portas en poco tiempo en las candidaturas municipales, luego en diputaciones, por tanto, hoy día también estamos a puertas de un proceso que nos va a ingresar a una verdad que eventualmente no conocemos o puede darnos sorpresas, ¿no? Creo que estamos todos como con esta idea de que, por cierto, hay que ganar, pero también para entender en el fondo cómo se vienen las fuerzas políticas, cómo está también el nivel de abstención, que igual va a ser yo creo que va a ser un factor importante también de analizar, en el fondo, cuánto convocamos y cuánto no convocamos a este proceso, más allá de que de verdad del desconocimiento a eso. Claramente estamos en un proceso que va a dar muchas lecturas, no solo de quién llegue o quién no llegue, es más profundo que eso. Además, bueno, además yo soy antropóloga social, entonces igual tengo ahí como esa, esas ganas de que pase esto luego para después poder tener un panorama mucho más claro político de la sociedad, de mi provincia, de mi comuna, de la región, del país, ¿no? Cómo se va tejiendo esta liquidez discursiva política también. Nancy Carola, para conocerla un poco más, porque ese es el objetivo principal de estas entrevistas que estamos haciendo a los candidatos, cuéntenos un poco de su trayectoria y qué fue lo que la hizo finalmente decidirse por emprender esta carrera, este desafío. Bueno, yo soy Nancy Carola Márquez, soy chilota, antropóloga social, soy mamá de 3 hijos, soy jefa de hogar, soy toda mi vida sureña acá en la región de los lagos y soy, bueno, presidenta a nivel regional de Convergencia Social. Por tanto también tengo ahí un rol político importante en términos regionales y la convicción profunda de que hay que incidir políticamente en los espacios políticos que nuestro partido también ha propiciado a nivel nacional. Nuestro partido hizo un acuerdo más amplio, trabajó por un acuerdo por la lista, se esforzó por llegar a acuerdos, que finalmente la política es eso, llegar a acuerdos, ¿no? Y por tanto había que estar hoy día en el proceso, había que ser parte. Nosotros pensamos que efectivamente hay un espacio de incidencia política en lo que se proponga en la nueva propuesta de constitución. Hay un espacio que hay que incidir, no podemos dejar la lucha, o el verdad, o las ganas de incidir. La política finalmente es eso, es estar en los tiempos
correctos y tratar de incidir en el escenario que esté. Sea bueno, sea malo, sea el que queramos, no, sea el ideal o no el ideal, hay que ser parte. Y también por cosas más profundas, ¿no? Yo soy sureña, por tanto hay temas profundos con respecto al tema del tema de un país muy centralizado, ¿no? El tema del tema de las mujeres, el tema doméstico, el tema de la naturaleza y el cuidado y el resguardo de la naturaleza. Hay temas que son también como más políticos que también hoy día me tienen en este espacio de disputa política, pero muy esperanzada y muy contenta. Creo que estamos haciendo una buena campaña y por tanto en esta etapa informativa, después viene una etapa más como programática, pero estamos construyendo. Y eso siempre es un halo de esperanza. Cuando se presenta la gente en Chiloé, o me imagino que también ha estado recorriendo la región de los lagos, no sé si por completo, pero ha salido de la isla, ¿qué es lo que le comenta a las personas? ¿Cuáles van a ser sus caballitos de batalla en el proceso si es que resulta electa? Mira, el otro día estuvimos en Osorno, porque nuestra región es súper diversa y súper amplia. Está Palena, está Chiloé, está Yanquihue, está Osorno, es una región además súper grande. Tenemos dos distritos, el de 25 y el de 26. Y estuvimos en Osorno y claro, y la gente como que decía, hoy de nuevo a votar, de nuevo este proceso, tanto que hemos votado, ¿no? Y ahí uno va y dice, oh, claro, hay que garantizar una base para el bienestar humano que tenemos que consagrar en esta constitución. Y creo que ahí hace sentido a las personas, cuando uno dice, oye, quiero votar, y nosotros pensamos que la sociedad debe tener un mínimo, una base digamos, que nos garantice un bienestar transversal, humano, digno para la vida. Y ahí las personas dicen, ah, ok, entonces si es así, entonces tiene sentido, ¿no? Te garantizamos un mínimo para vivir, porque además las personas, creo, la ciudadanía está como, no toda, ¿no? Pero hay un poco que está como un poco desesperanzada, porque claramente quedó un dolor también del proceso pasado. Bueno, también hay que también encantar a ese voto, ¿no? Que está como desesperanzado el proceso anterior y por tanto el desafío también es encantar ese voto que votó a prueba, ¿no? Y que eventualmente ve este proceso un poco más complejo o un poco menos esperanzador. Entonces, hemos estado por hartos espacios eh, eh, convocando que nos informemos, que seamos parte, que no perdamos la esperanza finalmente. Y respecto a los temas puntuales, ¿cuál diría que serían esas temáticas esenciales para usted que deberían estar en una nueva constitución? Mira, primero decir que una nueva constitución no es política pública, que son cosas distintas. Las personas a veces piensan que uno va a ir a definir cómo va a ser la vida de manera concreta, ¿no? De manera muy puntual. Y la verdad es que nosotros como partido también hemos propiciado que ojalá la constitución sea amplia, que sea habilitante. ¿Qué quiere decir eso? Que quien gobierne tenga las habilidades suficientes para poder llevar a cabo sus programas de gobierno. Nosotros hoy día tenemos una constitución muy cerrada, llena de candados, que han impedido que nuestros programas y que nuestros ideales de país se puedan desarrollar y llevar a cabo. Entonces la idea es no repetir esa historia, ¿no? La idea es que lo que vayamos a construir los 50 que lleguemos al Consejo o quienes lleguen al Consejo, sea una constitución muy amplia que pueda generar gobernabilidad para el lado que esté gobernando, que no sea algo que nos tenga amarrados, ¿no? Y desde esa perspectiva, entonces, un segundo punto, porque finalmente lo que es profundamente ideológico es la política pública, ¿no? Las constituciones no tienen una connotación tan ideológica, tienen una connotación más bien como de marco referencial. De hecho, hay 12 bordes hoy día, ¿no? Que están planteados y que se llegaron a acuerdo. Y dentro de esos 12 bordes están los famosos derechos sociales. Y para nosotros ese caballito de batalla, porque claramente requiere de un tratamiento especial, eso nos da una garantía de un bienestar para la sociedad, y para nosotros eso es fundamental hoy día, poder esto, no solo que se diga ahí, sino que pueda hacer una bajada mucho más práctica, una bajada también más concreta y mucho más amplia también. ¿Y qué opinión tiene de los 12 bordes, el que se haya elegido ese camino para este nuevo proceso? Te lo pregunto porque desde su sector, en general la Prounidad, se hicieron hartas críticas de que esto delimitaba mucho la discusión de fondo que se podía dar ahora. Entonces, le pregunto, ¿qué le parecen a usted? Yo creo que en una primera lectura, evidentemente, fue como uno sentía que era una camisa muy apretada, ¿no? Que era como nos pusimos una chaqueta que nos quedaba muy apretada, y evidentemente estos 12 bordes eran espacios que te reducían mucho la capacidad de acción a quienes vayan a escribir en lugar de la nueva propuesta. Pero también hemos podido digerir con el pasar de las semanas que efectivamente son bordes, pero no son leyes digamos, escrita en piedra, ¿no? Que efectivamente son enunciados, pero que la bajada de esos enunciados o que la interpretación de esos enunciados deja cierta liquidez que, por cierto, uno pudiera incidir de verdad en lo que uno cree que la sociedad debería ser, ¿no? O cómo esta constitución debería ser. Y por tanto hay un espacio de incidencia, no es que esté
bueno, es decir, no vamos a poner las comas y los puntos, ¿no? Yo creo que efectivamente hay un espacio de incidencia, por eso también estamos disputando hoy día, y estamos haciendo campaña y estamos incidiendo, ¿no? Si no estaríamos en nuestra casa y no, como un poco haber abandonado este proceso, ¿no? Yo creo que el proceso hay que ocuparlo, hay que habitarlo, hay que vivirlo, porque hay un espacio de incidencia que sí está y que por tanto si no estamos nosotros lo ocupan otros, otras, y otros y otras que no son que no son tan parecidos a nosotros y que por tanto tampoco son tan amigos de la democracia, por ejemplo. Y por tanto, todo el espacio de incidencia que nosotros podemos ocupar, estamos dispuestos a hacerlo, estamos dispuestas a incidir hoy día, estamos haciendo campaña para llegar, porque efectivamente nuestros ideales no pueden quedar rezagados en una pieza oscura en una esquina, tenemos que ser capaces de seguir luchando y ampliando el espacio de incidencia política. Bueno, usted decía que le ha tocado conversar con muchas personas que podría definir como desesperanzadas o frustradas por el fracaso del proceso anterior, 62% ganó el rechazo. ¿Usted qué reflexión ha hecho con el tiempo, ya con estos meses que nos separan de esa votación, de lo que allí pasó? ¿Qué salió mal, Nancy? Yo creo que es una suma de factores. Yo no creo que haya sido una sola, algo único que pasó y que eso nos llevó al fracaso que tuvimos y que finalmente fue un golpe para muchos y para muchas, un golpe duro, el darse cuenta que la sociedad que pensábamos éramos menos, ¿no? Y yo creo que también hay que ser capaces de hacer una autocrítica. Yo creo que hay una cosa, hay un factor que tiene que ver como con las lecturas sociales. Uno es partido político porque uno tiene una forma de leer la sociedad y por eso se junta con otros y con otras que creen que la sociedad la vemos de manera parecida, ¿no? Pero tal vez no encasillamos mucho en ese mundo. Nos quedamos mucho los parecidos en un solo espacio. La lectura que tuvimos de la realidad eventualmente no supimos leerla y efectivamente eso nos causó cierta ceguera o también cierta soberbia respecto a lo que estaba pasando en Chile. Y no supimos leerlo y por tanto pudo haber sido uno de los factores, ¿no? Después hay miles de factores más. Pero yo creo que más allá que más allá de los errores, creo que queda el aprendizaje. El aprendizaje de que finalmente en política nada está dicho nunca y que finalmente, de hecho, la derecha cuando fue el plebiscito de entrada tampoco se rindió. Siguió luchando, pudiendo haber dicho, sabes que esto ya está listo, ¿no? Siguió luchando en contexto que era muy complejo o que supuestamente nosotros habíamos avanzado muchísimo. Vimos que no era tanto, ¿no? Y que por tanto nosotros también tenemos que seguir ese camino, o sea, incidir en la medida que podamos, el escenario que esté, ojalá sean los más óptimos, los más democráticos posibles, y por tanto estamos hoy día en eso, disputando poder político luego de un profundo proceso de, mm, de tristeza después del 4 de septiembre, pero la política es así, hay que levantarse y seguir luchando en los espacios que están. Esa autocrítica que hace de lo que fue el proceso anterior, ¿cree que ha estado en general en su sector político o ha faltado? Yo creo que hay como dos elementos ahí. Uno que efectivamente se hace una autocrítica respecto de lo que sucede. La política finalmente es eso, es una revisión. Cada vez que uno va a una lucha o va a una lucha, no solo a una votación o va a disputar poder político, hay un relato, hay una narrativa que uno asume, ¿no? Y que uno lleva a desarrollo y eso se define finalmente en las votaciones. Pero luego de eso, cuando nos fue tan mal, evidentemente hay un nivel de autocrítica y también de autorreflexión, o sea, hoy quiénes somos hoy día, para dónde vamos a ir, en qué nos equivocamos. Eh, Eso está siempre, eso es parte de la política. Ahora, evidentemente hay otro grupo, o también dentro de estos mismos sentires está el tema de que efectivamente es un dolor que todavía tampoco hemos procesado tan en profundidad. Hay personas que están llamando incluso a restarse de este proceso, que no son personas militantes, ¿no? Pero que tienen que ver con una izquierda, ¿no? Y que también es parte de este mundo, pero que también están llamando a no votar, ¿no? O a no ser parte, o a no participar. Claro, y eventualmente entonces faltaría ahí un proceso, tal vez más tiempo. Esto fue hasta septiembre. Estamos en marzo, o sea, fue hace nada de tiempo. Y por tanto, todo proceso humano también requiere de un tiempo para analizar, para deconstruir qué hicimos mal, qué hicimos bien, ¿no? Y estamos en eso. Siempre eso es como una constante. Yo creo que la autocrítica es parte de la política y tiene que estar siempre. No, Pero hoy día fue hace estamos en otro nada, proceso. el rechazo del proyecto fue hace nada, pero también si uno lo ve en términos históricos, lo que nos llevó de partida a todo esto también fue hace muy poco, y los giros que uno ve en el día a día, en los debates, en las posturas también de las autoridades, es bien impresionante, pues, por ponerle un calificativo. Por ejemplo, la postura del presidente Gabriel Boric hoy
al ser presidente, con todo lo que tiene que ver con los temas de seguridad, las reflexiones que ha llamado él mismo a hacer a sus sectores políticos, a sus ministros. Usted es de Convergencia Social, el partido del presidente. ¿Qué le ha parecido estos cambios que hay hoy en día en el mandatario, pero también en los partidos de gobierno hoy, en esta nueva postura ante los temas de delincuencia y seguridad? Mira, yo creo que los cambios discursivos políticos tienen que ver con, finalmente, como con cosas más del contexto específico, ¿no? Tiene que ver con miradas puntuales de la realidad, el aquí y el ahora. El Chile que tenemos hoy día en seguridad no es la que tenemos hace 5 años atrás, también tenemos que dar espacio a eso, ¿no? El Chile que tenemos hoy día no es lo mismo que hace 10 años o incluso hace 3 años. O sea, hemos cambiado muchísimo y por tanto también la política requiere de tener esa apertura de la lectura social del aquí y el ahora, y si finalmente uno no transforma, o sea, no es una transformación ideológica, es una transformación finalmente de un actuar, la acción política, ¿no? No tiene que ver con la profundidad de lo que uno cree, tiene que ver con la acción política puntual. Y por tanto, en ese sentido, me parece que cuando un presidente es capaz de decir, mira, el rumbo tiene que ir por este otro lado o por acá, me parece que eso es un acto de madurez política. Yo no creo que eso sea un acto de inconsecuencia en un absoluto. Creo que finalmente el Chile que se va construyendo además es tan dinámico como bien tú dices, esto todos los años va cambiando, y por tanto uno no, uno no cambia solo, digamos, en la profundidad lo que uno cree, pero sí tiene que ir adecuando el camino y más cuando hace gobierno. Yo no trabajo para el gobierno, yo soy parte soy del partido del gobierno, pero no trabajo para la administración del gobierno. Pero claramente a mí me parece que ir el camino político, en el actor político enmendándolo, es una buena señal, porque significa que estamos leyendo el país que estamos viviendo. Creo que lo peor es quedarse en una piedra, ¿no? Dura, y compleja y poco flexible, porque eso le da poca gobernabilidad al país. Creo que alguien que está en la percepción cotidiana de lo que está pasando es capaz de también dar respuestas, dar respuestas también más efectivas a lo que está pasando. Yo lo Claro, veo como saber, algo positivo. dice, saber leer el país y quizás vamos a poder leerlo, releerlo este 7 de mayo con los resultados que usted misma decía, son muy inciertos ahora, se hacen pronósticos, pero con cómo ha cambiado la política estos últimos meses, los mismos analistas tratan de adivinar o de darle con cómo podría resultar esta elección. Hay 20 candidatos al Consejo en la región de los lagos, Nancy Así Carola, es. usted es una, pero son solo 3 cupos. ¿Cuán compleja ve esa carrera, entendiendo ahora los nuevos partidos que se suman, como por ejemplo el Partido Republicano, que está con fuerza en todas las regiones del país? Sí, yo creo que es una disputa compleja. Y además, viendo también lo que pasó el 4 de septiembre, ¿no? Si también leemos del Chile desde eso también, ¿no? Desde ese hecho social, desde ahí en adelante también vemos un Chile distinto. Por tanto, la complejidad electoral, 3 cupos llegan a, claro, y es casi como disputar un cupo para la Cámara de Senado, ¿no? De verdad que es una cantidad de votos que se necesitan inmensa. Eh, pero también creo que vemos con esperanza porque sentimos que hay un grupo humano que es amplio y que nosotros representamos finalmente, que tiene que ver con un grupo, ¿verdad?, como más vinculado al tema, ¿verdad?, como de, de un grupo que cree que el país tiene que tener unos derechos, sociales básicos, ¿no?, para poder avanzar, que la Constitución tiene que dar esas garantías, ¿no?, donde el trabajo doméstico, por ejemplo, para las mujeres sea reconocido como un trabajo, donde el resguardo de la naturaleza tiene que estar, porque un sistema económico no puede pasar por sobre el devenir de la naturaleza, porque finalmente nos vamos a autodestruir, ¿no? Creo que hay una sensibilidad que compartimos, un grupo de personas que es muy amplia también, y esperemos que este 7 de mayo nos apoye, que tiene que ver con que compartimos un imaginario de sociedad, un imaginario de cómo queremos que sea nuestro país. Y creo que eso es amplio. Yo no creo que eso seamos un par de personas, creo que eso es muy amplio y que también pienso que se va a hacer, se va a hacer sentir el 7 de mayo. Tenemos esa esperanza también. También sabemos quién está al frente, lo tenemos clarísimo, pero también nosotros estamos preocupados de construir y de educar y de avanzar y de incidir. Entonces, no, 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 más allá de la sorpresa que pasa al frente, estamos muy preocupados de cómo aquí estamos construyendo. Nancy Carola Márquez, candidata al Consejo por Convergencia Social en la región de los lagos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Vamos a estar siguiendo muy de cerca todo lo que pase de aquí al 7 de mayo y obviamente el 7 de mayo acá con programación ininterrumpida en MOLTV. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Abrazos para todas y todos. Igualmente, y a todos ustedes los dejamos invitados a que sigan aquí con nosotros en emol.com.